Bienvenida a Destino Felicidad, el podcast de Letras Felices. Te saluda Cristina P. García, Happiness Coach y autora del blog letrasfelices.com. Si buscas recursos sobre crecimiento personal y entrevistas cargadas de energía positiva, estás en el lugar ideal. Tan solo escucha y déjate inspirar. Tu esencia hará todo lo demás. Muy buenas a todas, nueva semana de abril y los libros son, una vez más, los protagonistas en el podcast de Letras Felices. Hoy tengo la suerte de charlar con Olga Rico, médico de urgencias y escritora. En el episodio nos sumergimos con ella en el beneficioso y placentero mundo de la biblioterapia. Sin duda alguna, una buena medicina que llenará de energía nuestro organismo, tanto a nivel físico como mental. Gracias, Olga, por compartir este ratito con nosotras. Dentro entrevista. Hola, Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar aquí contigo, Cristina. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad es que es todo un placer poder contar con una experta como tú en biblioterapia para hablarnos precisamente de ese tema, la biblioterapia. Bueno, en primer lugar, cuéntanos, ¿qué es la biblioterapia y cómo has llegado a ella? Bueno, la biblioterapia es, como su propio casi nombre indica, es la curación o la mejora de ciertas enfermedades o ciertas patologías por medio de la lectura de los libros, por medio de la lectura de los libros, en este caso, de ficción. ¿Cómo llegué a ella? Pues fue cuando escribí mi primera novela, de una forma muy, muy empírica, porque tenía una prima muy deprimida. Había tenido muchos problemas y vino a mi casa para pasar unos días y mejorar un poco. Estaba con mucho tratamiento, casi no se levantaba de la cama. Yo me iba por las noches a trabajar a urgencias porque yo soy médico de urgencias, y entonces una noche cuando me fui le dejé mi manuscrito, que no lo había leído casi nadie todavía, y le dije: mira, estoy escribiendo una novela, escribí una novela, si la quieres leer, y quedó allí. Y al día siguiente, cuando llegué a las 8 de la mañana, mi sorpresa fue que estaba en la cocina desayunando, que no se levantaba hasta la 1 o las 2 de la tarde, y estaba leyendo el manuscrito y estaba diciéndome los personajes de la novela, cómo ella los veía, este no es el que parece, no sé, que estaba totalmente introducida en la novela y había olvidado un poco esa tristeza. Uh-huh. Y entonces me chocó tanto que me dio idea de decir esto tiene que ser muy bueno, aparte de que la biblioterapia es una cosa ya muy antigua, no es que lo haya descubierto yo. Y empezó ahí mi afición a un poco investigar sobre los estudios que había. Distintas universidades ya se están haciendo trabajos de los beneficios, no solo de enfermedades psíquicas, sino también para evitar el deterioro cognitivo. La biblioterapia, la lectura es algo que va a aumentar nuestra calidad de vida, aparte de muchísimas otras virtudes que tiene, porque ya decía Montesquieu, decía que no conocía ningún mal que una hora de lectura no aliviara. Y ya los egipcios y los griegos en sus bibliotecas tenían, aquí entra un lugar donde se cura el alma, donde se sana el alma. Uh-huh. Y en el siglo XIX las enfermeras en Estados Unidos ya daban libros a los pacientes y se veía que mejoraban más, que el ingreso hospitalario era más corto. Y puedo seguir porque podía en el siglo XX, la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, los problemas postraumáticos también vieron que mejoraban cuando los pacientes que leían lo llevaban mejor. Y a partir de ahí ya sabemos todos los que nos gusta leer, ya sabemos lo bien y lo bueno y lo beneficioso sí. que es, y aparte de todo eso, pues la salud que nos va a producir. Comentas que se recomiendan novelas. ¿Qué tipo de géneros? ¿Alguno en especial o cualquier género que guste al paciente? Lo que más importante es que le guste al paciente. O sea, lo recomendable son novelas de ficción, porque la novela de ficción es la que va a activar nuestro cerebro de una manera increíble, porque la lectura tiene dos ramas, dos posibilidades muy importantes. Una es descodificar lo que estamos leyendo. O sea, ya está trabajando el área del lenguaje, que es el hemisferio izquierdo del cerebro, ya está trabajando en el área del lenguaje cuando estamos leyendo unos signos y transformándolo en palabras. Esas palabras
Eso solamente es capaz de hacerlo un ser humano, eso los animales son incapaces. Y esas palabras, luego, el significado de esas palabras nos empezamos a... porque el cerebro es como un mapa, tiene áreas, y empieza a estimular las distintas áreas por el significado, el movimiento. Si tú estás, por ejemplo, leyendo una novela que esté, estamos en la Edad Media, un mercado de la Edad Media, entonces estás oliendo el pescado. Entonces el cerebro, tú no estás en un mercado ni estás oliendo pescado, pero tú el cerebro al leerlo, estás rememorando eso y tu cerebro huele el pescado. Es como si dicen, tomaste un zumo de limón y tú simplemente con imaginártelo ya estás segregando saliva porque el cerebro está trabajando. ¿Qué pasa con el cerebro y con la lectura? Todo lo que estamos leyendo estimula el cerebro. El cerebro está formado por neuronas y lo importante son las conexiones neuronales. Cuanto más conexiones neuronales tenemos, mayor es la capacidad que tenemos de razonar, de hablar. ¿Previene el Alzheimer? No, porque el Alzheimer, por desgracia, no sabemos cómo se previene, pero sí los síntomas. O sea, una persona que tiene muchas conexiones neuronales va a tener el Alzheimer si algún día tiene demencia, se va a retrasar mucho esos síntomas porque ella tiene más capacidad esas conexiones son mayores, van a ir disminuyendo, pero como tiene más, pues a lo mejor en vez de empezar a los 50, pues empieza a los 80. Entonces mejora mucho la calidad de vida. Eso sí que es muy importante porque está demostrado que los cerebros de la gente lectora, incluso con resonancias magnéticas, pues son más gruesas las conexiones y mayores las conexiones. E incluso, por ejemplo, hay un órgano que se llama hipocampo, hipocampo porque tiene la forma de caballito de mar, es donde está la memoria en el cerebro, pues eso es más grande en las personas que leen. O sea, está demostrado, no porque lo diga yo, sino que hay estudios. Entonces, lecturas de ficción, sí. Y que le guste lo que le gusta a cada uno, porque si tú no eres feliz leyendo, si tú no estás metido en la historia, no sirve. Yo no sirve que te diga, es que ese libro es muy simple. No, el libro tiene que ser adecuado a la persona, incluso los cuentos. Una persona puede leer un cuento, una persona que no está acostumbrada a leer, y el cuento le puede valer para su... No tiene por qué ser la élite de la literatura, ¿entiendes? No tenemos por qué leer a los grandes escritores, sino a los escritores que nos gusten, grandes, más sencillos, cada uno lo que le guste según su capacidad y el bagaje cultural que tenga. Y, por ejemplo, para que sea más eficaz, ¿hay alguna hora recomendada al día? Por ejemplo, es decir, antes de acostarme, pues todos los días leo 1 hora. O simplemente leer cuando apetezca. Hay que leer cuando apetezca, cuando se tenga tiempo. Ya no tenemos una vida muy agitada, muchos, pues hay que leer cuando se tenga tiempo. Pero leer por la noche es muy beneficioso porque aumenta la hormona del sueño. Entonces, si tú lees por la noche, lectura del libro te va a ayudar a dormir. Sin embargo, si pones una pantalla, esa luz, al contrario, esa luz te va a hacer que la melatonina disminuya y te va a costar más trabajo dormir. Con pantallas, con las luces, te cuesta mucho más trabajo dormir. Sin embargo, si lees, te va a relajar, porque la lectura, según la Universidad de Yale, que hizo varios estudios, disminuye el estrés. Si estás leyendo unos minutos, ya las pulsaciones te están disminuyendo. Todos esos beneficios, pues antes de dormir, relajan, entonces es bueno también para dormir. Pero bueno, hay que leer cuando se tiene tiempo, cuando se puede. Y eso ya cada uno tiene que elegir el momento. Y, por ejemplo, bueno, hay personas que dicen eso, que tienen escaso tiempo a leer y quizás pues leen de camino al trabajo o leen durante la comida. ¿Es igual de efectivo 5 minutos que 1 hora al día, simplemente creando el hábito? Sí, cuando la lectura es efectiva para relajarte, cuanto más tiempo estés metido en la historia, más beneficioso es. Para meterse en una historia y olvidarse de todos los problemas que tenemos, tiene que engancharte lo que estás leyendo. Hay gente que está muy capacitada, o sea, en el metro hay mucha gente que puede leer y a lo mejor en varias estaciones y se evade. La evasión es lo que interesa sobre todo para ayudarnos a olvidar los problemas que tenemos,
a toda esa serie de cosas que nos producen estrés. Y que el estrés, como bien se sabe, no solo es que sea incómodo, es que además es malo para la salud, produce hipertensión, produce muchas patologías, se somatiza luego los problemas psicológicos. Y la lectura, que yo recomiendo que todo el mundo, hay mucha gente que dice que no le gusta leer y es una pena porque la lectura al principio realmente, si no estás acostumbrado, te parece que te cuesta, pero en el momento que tú saltas esa barrera y ya te metes en la historia, luego ya eso ya no tiene marcha atrás. Entonces tendríamos que fomentar mucho la lectura en toda la gente, en darles libros que les gusten y en los jóvenes, sí, bueno. Y en las personas mayores, es bueno pasear para el colesterol y todo, pero para el cerebro es que es buenísimo no dejar de activar el cerebro. Sí, la verdad que tienes razón. Bueno, en este caso yo creo que tú y yo, que somos un poco... no podemos llegar a ser imparciales del todo porque somos las dos escritoras y amantes de la lectura, entonces sí, nos llega un poco la pasión. Pero sí que es cierto lo que comentas, sobre todo el fomento de la lectura de la edad temprana, y personalmente creo que sería una buena idea y muy necesario. Lo mismo que hay actividades extraescolares deportivas, pues también a lo mejor algún club de lectura con algún tipo de cuento o de libro asequible a cada edad que pueda interesar. Eso sí. Es muy importante y yo creo que también se cometen muchos errores en eso porque dan lecturas que son muy malas, que no gustan. Sí. Entonces, si das a unas críos unas lecturas que no les gusten, eso es horrible porque todo lo que es obligatorio y no es bueno. Entonces, se necesitan profesionales que las lecturas que les vayan dando vayan estimulándoles a leer, a querer leer más, a empezar por lecturas sencillas, explicarlas, a lo mejor un libro que parece un poco, si el profesor es bueno y los explica, te hace amar la lectura. El profesor es muy importante y no dar lecturas que se den por hechas. Hay libros que te obligan a leer que algunos son realmente malos, o sea, malos en el sentido de que no son entretenidos. Y no sé, yo creo que incluso los clásicos del Quijote se podían sacar maravillas si el profesor es bueno, leer capítulo a capítulo y explicándolo bien, yo creo que se acabaría amando el Quijote. Sí, la verdad que es cierto, sobre todo, ya más que en el colegio, yo creo que en el instituto, las lecturas que se promueven como obligatorias, muchas veces hacen el efecto contrario, en vez de amar la lectura, lo que hacen es rechazarla por completo. Yo estoy convencida de eso porque al final hay que dar a la gente cosas que vayan entendiendo bien, que les vayan entreteniendo, entre todos. Después es muy bueno también sería reunirse como en los clubes de lectura, lo que tú decías, que luego se reúnen y hablan sobre las lecturas porque cada uno después, un libro que nos importa mucho lo que los libros dicen porque también nos enseñan a empatizar con la gente, nos enseñan a ver otros puntos de vista que el nuestro, con lo cual nos hace más libres, nos hace que tengamos un sentido, o sea, que no nos fiemos de lo que nos dicen, sino tener un propio criterio, que eso falta hoy en día mucho, porque hoy en día en las redes sociales alguien pone algo y van todos como borregos. El criterio, el sentido de la crítica, de ver, eso nos lo hace también la lectura y hablar varias personas, y también nos ayuda mucho una persona que tiene una depresión o un niño. Yo siempre digo los cuentos también, porque un niño, por ejemplo, ponte que se le mueran los padres, entonces el niño está viviendo con la abuela, o sea, se siente diferente, entonces en un cuento ve que a otro niño le pasó lo mismo, cómo salió, y eso le ayuda, igual que a nosotros nos ayuda a ver otras cosas, porque hay dos tipos de libros, hay unos libros que se llaman, los libros ventana y los libros espejo. En los libros espejo tú puedes ver reflejada tu vida y ver cómo hay otras posibilidades de mejorarla y otros puntos de vista que tú realmente no veías. Y Ventanas son libros que tú nunca vas a ir a ese sitio, ni nunca vas a tener esa vida, pero sin embargo la vives y disfrutas viviéndola en un castillo del siglo XII, paseándote y realmente es maravilloso. Sí. Es una experiencia muy, muy, muy enriquecedora a todos los niveles. Sí.
Y además, pues eso, que aparte de todas las cosas buenas que tiene la lectura, pues no hay que perder de vista el beneficio físico, el beneficio para las enfermedades. O sea, Sí. date cuenta que leyendo, cuando tú alcanzas ese nivel de placer leyendo, estás liberando las endorfinas. Son unas hormonas que se llaman la hormona de la felicidad. Uh-huh. Parece una cosa que digo yo, pero no, es real, porque es un péptido opioide que se segrega en el cuerpo, no solo por leer, sino también cuando bailas, cuando estás oyendo una música agradable. Y esos son opioides endógenos, buenos, o sea, es una droga buena que nosotros mismos segregamos y tiene capacidad de disminuir el dolor, no del todo, pero ayuda a disminuir el dolor. Quiero decirte que cualquier situación agradable, como puede ser la lectura, te ayuda, y a los enfermos, por supuesto, y a la gente que está convaleciente, pues una lectura, hombre, dentro de sus posibilidades, si por ejemplo es una quimioterapia, pues se recomiendan lecturas cortas, pequeños relatos, a ver, cosas que no cansen, pero que te lleven a llevar a ver otra cosa y olvidarte un poco de tus problemas. Situación. Ahora te voy a hacer una pregunta que es un poco controvertida. Además, hablabas antes de temas de pantalla. Y es, ¿libro digital o libro en papel? ¿Cuál es más recomendado a la hora de biblioterapia? Hombre, la lectura lo que es el beneficio de la lectura es el mismo, el papel o digital, y no podemos, a las nuevas tecnologías no nos podemos negar ni nada. Lo único, tener en cuenta, porque hoy en día con la cantidad de avances que hay a nivel de luces y de eso, pues tener en cuenta que la luz, si la vas a poner de noche, que sea suave, que no sea de esas luces potentes que te puedan disminuir la melatonina y el sueño. Pero hoy en día pues hay pantallas que tienen unas... yo no entiendo mucho de eso, pero supongo que tiene menos luz, más suaves a la vista, y la lectura es la misma. O sea, el beneficio de la lectura es el mismo. E incluso cuando hay personas que tienen problemas de vista, los audiolibros. El audiolibro te quita la parte del cerebro en que tú descodificas la lectura, pero sin embargo no te quita toda la parte de la imaginación y la parte de los estímulos. Entonces los audiolibros también son muy interesantes. No nos podemos negar a cualquier innovación que lleve a leer a más gente, porque eso siempre es bueno. Bueno, Olga, pues ya para encarar la recta final de la entrevista, te voy a hacer las preguntas que son seña de identidad del podcast de Letras Felices, si te parece. Muy bien. Bueno, la primera de ellas es, ¿qué es la felicidad para ti? Para mí la felicidad, es un sentimiento agradable, una sensación agradable, pero la felicidad para mí es fundamental, que no es una meta. La felicidad no es la meta. La meta, la llegada es lo último. La felicidad es el camino que llevamos, o sea, la vida, el día a día, el levantarte por la mañana, el hacer las cosas agradables, el sentirte, el tomar el café con tu marido tranquilamente, el ver una puesta de sol. Hay un poema de Constantino Cavafis que habla del viaje de Ulises en la Odisea a Ítaca, y dice, Ítaca es donde vamos a llegar todos, y todos estamos deseando llegar. No, es que Ítaca es el final. Lo que tenemos que disfrutar, y la felicidad es el camino, el puerto donde paras un día, un atardecer desde el barco, tu vida diaria. Y la felicidad, yo creo que es eso, es los pequeños momentos, preparar a lo mejor un viaje, a lo mejor eres incluso a veces más feliz preparando el viaje que el viaje mismo, y disfrutar de lo que tenemos, sobre todo cuando tenemos las cosas esenciales, y saber que tenemos salud. Y no estar pensando, porque hay mucha gente que dice, yo aprendí a valorar cuando tuve un problema, una enfermedad grave. Oye, no esperes a tener una enfermedad grave, valora la salud, valora a tus amigos, la empatía, ayuda a quien esté triste, que eso también a ti te va a dar felicidad. Eso es la felicidad para mí. Completamente de acuerdo, palabra por palabra, completamente de acuerdo con lo que nos acabas de comentar. No puedo añadir nada más, porque es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿qué consejo nos darías para fomentar la felicidad? Aunque bueno, más o menos ya nos diste alguno. Es eso, es el valorar lo que tenemos,
siempre que tengamos, que en este mundo en que vivimos, en este primer mundo, lo fundamental casi todos lo tenemos, entonces valora lo que tienes. No digas, tengo que tener esto para ser feliz, porque ya te digo, la felicidad, no tenerla nunca como una meta, sino la felicidad es el camino, la meta es el final. Eso es el día a día, y valorar a la persona que tienes al lado, a la gente, a los amigos. Y hay una cosa importante que es también ayudar a la gente que no es feliz. Si tú haces una buena obra, porque parece que yo soy aquí una monja, pero no, pero es que es verdad, te sientes bien. Cuando una persona está triste y tú de alguna manera la ayudas, tú te sientes feliz también. Yo soy más feliz cuando hago un regalo que cuando me lo hacen, siempre lo digo. Y ver la cara de felicidad de un niño, de una persona mayor, que le haces un detalle, eso es la felicidad. De hecho, es uno de los principios de la psicología positiva, el ayudar a los demás, sí. Porque te produce mucha satisfacción a nivel personal. La acción. Personal, sí. Bueno, otra de las preguntas es ¿qué libro nos recomiendas de desarrollo personal o en este caso para iniciarnos a la biblioterapia? Pero bueno, ya nos comentabas que es un poco subjetivo según el gusto lector de cada persona. Es absolutamente subjetivo según el gusto, no es muy difícil recomendar uno. Hombre, yo hay uno que recomiendo porque es el de Ana Ruiz, que se llama, espera que lo miro por aquí, libros que curan, libros que sanan. Yo no sé si conoces a Ana, que es una enfermera que en el hospital de IFEMA de Madrid, cuando el coronavirus, fue la que llevó libros. Sí. Y entonces, fue una experiencia maravillosa. Y entonces ella sacó un libro con su experiencia. Simplemente por agradecerle el hecho de que haya llevado esos libros a esa gente y les haya llevado felicidad, pues ya, pues es un libro a recomendar. Y luego ya para la biblioterapia, cada uno que lea lo que le gusta, que busque libros o que le gusta, que no se decepcione. Si ve que uno no le gusta, pues hay muchos libros. No tiene por qué estar enganchado a un libro que no le gusta. Y también si una persona mayor, personas que no han tenido posibilidad de estudios, mujeres que han dedicado vida a sus hijos y a las solas, los cuentos de sus nietos también son muy bonitos y ahí también se puede empezar a gustar la lectura. Bueno, y por último, la pregunta más importante, que es ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes y tu web? No, es muy difícil encontrarme, no tengo mucha vida en redes. Estoy en Facebook. Tengo una página que es Olga Rico Cada Vez Escritora, y después estoy en Twitter y también estoy en Instagram, pero nunca publiqué nada, pero bueno, no tengo así mucha ni blog ni nada. Por eso tenemos el tuyo, que es Letras Felices, así ya estamos en contacto. Y bueno, antes de despedirnos, el título de tu novela, para que quien nos esté escuchando pues se pueda leer un buen libro de ficción como biblioterapia. Pues ahora casi ninguna. La primera novela que escribí ya no hay ninguna. Estoy a ver si algún día pues hago una reedición, porque todo el mundo quedó muy contento, que se llama Cuando el pasado despierta, y gustó mucho, pero no se puede conseguir. Y la segunda, Los disfraces de la traición, quedan poquísimas aquí en Oviedo, como que en una librería o dos, y tampoco creo que ya se pueda conseguir mucho, o sea que esperemos a que me reediten una o escribir una tercera. Es muy difícil ahora encontrar una novela mía. Bueno, yo tengo que reconocer que me leí Los disfraces de la traición y que me gustó mucho. Entonces, quien la pueda conseguir, es una recomendación que hago. Esa es la última que escribí. La verdad es que es una novela, es la primera aunque sea la segunda que publiqué, es la primera que escribí. Y para mí, mi mejor novela es la otra, Cuando el pasado despierta. Tiene 400 páginas y esa está, bueno, fue anterior y está totalmente agotada. Los disfraces debe quedar alguna por alguna librería de Oviedo. Pero la librería Reconquista, me parece, librería Chemi, pero bueno, creo que ya no hay muchas. Pero bueno, estoy un poco vaga. Cuando vuelva otra vez, pues reeditaré una o publicaré alguna. Ahora estoy convirtiendo Los disfraces en un guión de cine. Ajá. Porque me dio por ahí. Y la verdad es que me está quedando muy bien, creo yo. Me está gustando. Lo de guionista es una cosa bonita, muy bonita. Sí. Pues nada, permaneceremos atentos para verte en las pantallas. Ojalá.
Bueno, Olga, pues 1.000.000 de gracias por la entrevista. Ha sido un placer escucharte y charlar contigo y te mando un besote enorme. Pues decirte que ha sido un gran placer, Cristina, que el placer ha sido mío, que recomiendo a todo el mundo que lea tu blog, que interactúen contigo, que haces una gran labor, sobre todo porque las letras felices, ya el nombre lo dice todo, las letras y la felicidad, las dos cosas juntas y unidas, es una cosa maravillosa. Y nada, te animo a que sigas y muy agradecida de que hayas contado conmigo. Muchas gracias a ti, Olga, de nuevo, otra vez. Un besote. Muy bien, un beso. Adiós. Adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Déjame un comentario si te ha gustado y no olvides suscribirte a mi canal para recibir todas las novedades que vaya publicando. Un abrazo y hasta la próxima.